Muy buenos días para todos. Les doy una cordial bienvenida desde el Centro de Investigación y Formación de ACEMI a este primer webinar de este nuevo año que seguramente nos trae unos retos muy diferentes a los que vivimos durante el 2020. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron durante el año pasado. Alcanzamos unas metas en audiencia muy importantes para nosotros, porque todo esto que nosotros hacemos desde ACEMI y desde su centro de investigación, pues lo hacemos para ustedes. Yo quiero aprovechar este momento para invitarlos a que en estos momentos las personas que nos acompañan y que ya se conectaron pueden irnos enviando a través del chat que ustedes encuentran disponible todos esos temas que ustedes quisieran que nosotros abordáramos. Seguramente tenemos un montón de inquietudes acerca de todo el tema de la vacunación, de cómo va a ser este proceso, de los retos que como país tenemos frente a la vacunación y a la inmunización de nuestra población para disminuir pues, la mortalidad y todo este impacto que esta pandemia nos ha causado. Pero también hay otros temas que pueden interesarles y que pueden ser muy pertinentes y de gran importancia para la salud de las personas y de los usuarios y de los afiliados al sistema de salud. El día de hoy los invitamos a este espacio para trabajar un tema que es muy importante, es mientras llega la vacuna, ¿qué más podemos hacer? Hay mucha expectativa con respecto a cuándo llega la vacuna, cuándo se empieza a administrar la vacuna a toda la población priorizada, cómo van a ser esas fases, pero teniendo en cuenta la experiencia, sobre todo la europea, este no es un proceso tan fácil y no es tan expedito y tan rápido como nosotros quisiéramos. Hay muchos factores que influyen alrededor de la vacunación y mientras tanto tenemos que seguir esforzándonos y seguir seguramente implementando muchas estrategias para proteger a la población, para seguir cuidándonos y para seguir impactando en toda la mortalidad y toda la morbilidad que está causando esta enfermedad. Por eso el día de hoy invitamos a un importante experto, el doctor Andrés Vecino. Él es seguramente muy conocido por muchos de ustedes. Él es médico de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Salud de la Universidad de los Andes y doctor en Sistemas de Salud y Economía de la Salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. El doctor Vecino tiene 15 años de experiencia trabajando en sistemas de salud en diferentes países de altos y medianos ingresos, incluyendo Colombia, y también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Global de Sistemas de Salud. El día de hoy tendremos una conversación muy interesante alrededor de todas esas estrategias que podemos nosotros seguir haciendo o implementar unas nuevas para esperar que llegue la vacuna, pero también movernos hacia la protección de nuestra población. La conversación la estará moderando el doctor Gustavo Morales. Como ustedes saben, él es presidente ejecutivo de ACEMI. Pueden ustedes ir enviando todas sus preguntas a través del espacio que está disponible en la plataforma. Las iremos transmitiendo a los dos participantes y espero que disfruten este espacio. Recuerden que todos los eventos nuestros quedan grabados y quedarán disponibles para todas las personas que así lo quieran a través del canal de YouTube ACEMI Colombia. Bienvenidos y doctor Gustavo Morales, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Carolina. Un feliz año a todos los que nos honran con su compañía hoy. En varios sentidos, el ejercicio de hoy introduce unas innovaciones a nuestros formatos habituales en el que muchos de ustedes nos acompañaron durante el 2020. El primero es que es la hora. Vamos a promover estos webinars temprano en la mañana, 8 de la mañana, para no interrumpir el trabajo ni la rutina diaria de las personas, para arrancar estas discusiones con mente fresca, para activar las neuronas en un formato más corto. Y el segundo sentido en que puede llegar a ser una innovación es que vamos a hacerlo con frecuencia de manera más conversada, invitando a expertos como el que hoy nos acompaña. Quiero, además de saludarlos, darle la bienvenida al doctor Andrés Vecino, que como lo acaba de explicar Carolina, tiene una experticia que es particularmente útil y pertinente para los temas que vamos a tocar hoy. Tiene tres rasgos que yo quiero subrayar y destacar, y es que es médico,
y economista en sus formaciones básicas y, por supuesto, las credenciales académicas muy notables que acabamos de repasar con Carolina subrayan y acentúan la relevancia de esa combinación de experticias, pero además tenemos el privilegio enorme de que el doctor Vecino está vinculado con la entidad que probablemente se ha vuelto el centro del sistema circulatorio informativo y académico y de reflexión en el tema del coronavirus desde el punto de vista global, que es nada menos que la Universidad Johns Hopkins. Doctor Vecino, de paso, desde aquí, desde este humilde rincón del planeta, todo el agradecimiento al equipo de Johns Hopkins por esa labor enorme que han hecho para ilustrarnos, para mantenernos informados. Ha sido realmente una cosa increíble. Y además, el doctor Vecino tiene un mérito adicional y es que es colombiano. Por lo tanto, conoce como nadie la parroquia y por eso desde el pináculo académico donde hoy en día trabaja puede observarnos con objetividad, pero también con cariño. El enfoque de este diálogo es que, claro, el 2021 va a ser el año de las vacunas y por supuesto, con seguridad al final de la conversación tocaremos el tema de las vacunas, así sea a la manera de los beisbolistas tocando base, pero las vacunas y la expectativa con las vacunas y las controversias sobre las vacunas, que son todas relevantes, no nos pueden dejar olvidar que han pasado muchas cosas, que tenemos muchos aprendizajes y que hay todavía muchas líneas donde desde la política pública, desde la acción del sistema de salud y desde el comportamiento ciudadano, podemos trabajar, podemos mejorar, podemos afinar mientras llega la vacuna. Entonces, un poco la línea directriz de la conversación es qué hemos aprendido en todos estos meses, qué debemos hacer y luego ya con algún sentido de alivio podemos sumergirnos en el tema vacunas. Por eso hemos titulado esta conversación "Y mientras llega la vacuna, ¿qué?". Un poco para poner el foco en ese lapso entre la luz que nos da la vacuna y los aprendizajes del pasado reciente y el lapso que hay entre lo uno y lo otro. Es un privilegio, doctor Vecino, contar con usted. Agradecimiento por su labor, por sus percepciones públicas, por el apoyo que le ha dado a las entidades del Estado, por hacer parte de este maravilloso equipo de expertos colombianos que nos han orientado y por aceptar esta invitación. Quisiera, doctor Vecino, empezar con una pregunta muy general, como panorámica. No sé si la metáfora sea afortunada, pero si esto fuera una película, ¿cuál sería su review que usted publicaría el otro día en el periódico después de ver la película? En el sentido de cómo le ha ido a Colombia desde el punto de vista de políticas públicas, de resultados frente al coronavirus, en virtud de que claramente usted tiene como una posibilidad de ver esto en términos comparativos globales. Si sirve de algo, yo tomé notas la mañana de hoy con los datos justamente de Johns Hopkins y esto puede ser útil para quienes nos escuchan en el siguiente sentido. Colombia es el país número 29 en cuanto a tamaño de población, con 51 millones largos de habitantes. En el ranking de qué tan grandes somos el país número 29. Pero somos el país número 11 en número de casos, con 2 millones largos, 2 millones 55 largos. Dicen los expertos que ese dato de número de casos está muy asociado a la capacidad del país de hacer pruebas, entonces pues hay que analizarlo con lupa, pero usted ahorita nos ilustrará sobre el tema. En número de muertes, somos el país número 12, ya con 52.000 casos. Sin embargo, cuando ese número de casos se mira por tasa, por millón de habitantes, somos el país número 38, con 40.147 casos por millón de habitantes, y somos el país número 28 en la tasa de muertes por millón de habitantes, con 1.026 muertos por millón de habitantes. Parecería que en ese indicador específico, número de muertes por millón, estamos muy donde en teoría deberíamos estar dado nuestra población, pero no sé si eso tenga algún significado
desde el punto de vista de economía de la salud. En pruebas, parece que no nos va mal. Somos el país número 18 con 9.800.000 pruebas largas de pruebas, pero, y esta estadística me sorprendió y no supe cómo leerla, si vemos eso por tasa, es decir, pruebas por millón de habitantes, aparecemos en el puesto número 95. Repito, no sé si estas estadísticas sean útiles o no para abrir esta discusión, pero es como la fotografía que nos muestra los datos de hoy. Entonces, doctor Vecino, una visión panorámica para abrir fuego, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, doctora López, muchas gracias por su amable introducción. Doctor Morales, muchas gracias por su amable invitación. Solo una claridad rápida, mi maestría fue en economía, no en economía de la salud. Y pues bueno, hola a todos y todas, y buenos días, y espero que tengan un feliz año y que este 2021 sea un poco mejor, nos trate un poco mejor. Yo creo que esta discusión es importantísima, la que plantea el doctor Morales, porque realmente estamos en un año en el cual queremos vacunarnos rápidamente y queremos que las vacunas estén disponibles, pero en ningún país del mundo las vacunas van a estar tempranamente y van a lograr la cobertura que necesitamos. Y creo que tenemos que lidiar con esta idea que es difícil a veces de que tenemos que continuar con las medidas digamos, no farmacológicas y las medidas que hemos desarrollado, como decía el doctor Morales, durante este año, para poder reducir la mortalidad de aquí a que tengamos suficiente cobertura con respecto a las vacunas. Entonces, es un año difícil, es un año de expectativa y de esperanza porque tenemos las vacunas, existen, pero al mismo tiempo es un año de paciencia porque tenemos que aguantar hasta que toda la población esté apropiadamente vacunada. Y es por eso que creo que esta conversación es tan importante. Yo diría, si usted me pide, doctor Morales, que haga esta revisión de la película, yo creo que hay puntos buenos y puntos malos. En esos datos que usted menciona, creo que revelan realmente dónde está el país y el país ha hecho un buen trabajo, a mi forma de ver, dadas los recursos y dadas las condiciones, digamos, de línea de base que tenía. No solo los colombianos, sino todos tenemos mucho a vernos el ombligo y digamos a pensar que todos lo estamos haciendo mal o todos lo estamos haciendo bien, y pues realmente en toda Latinoamérica todos los países están igual, todos los países están con el mismo tipo de discusiones acerca de las vacunas, acerca de las medidas que se están tomando. Hay mucho criticismo hacia gobiernos nacionales y locales en general por el manejo de la pandemia. Hay que recordar países como Brasil, Perú, México. Entonces, yo sí, digamos, invitaría un poco a tratar de discernir un poco lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, porque eso es importante a la hora de cuando vamos efectivamente a mejorar las cosas que hemos hecho bien y a minimizar los riesgos derivados de las cosas que no hemos hecho tan bien. Entonces, yo diría, así muy rápidamente, una cosa buena fueron los cierres tempranos, los iniciales, los que fueron hasta abril. Yo creo que, dada la información que teníamos en el momento, fue una buena idea hacerlos. Creo que lo negativo de esto es que hemos seguido confiando en estos cierres como instrumento de política pública en vez de tratar de explorar otras opciones que otros países han poco a poco empezado a explorar. Yo estoy muy impresionado realmente y creo que esto es una consecuencia directa del sistema de salud que tenemos, es la capacidad para duplicar el número de UCIs en básicamente 4 o 5 meses. Yo creo que no he visto países que hayan hecho esto, o no sé, seguramente los hay, pero no sé de países que hayan hecho este mismo esfuerzo tan rápido, de forma tan eficiente. Al inicio hubo muchas discusiones, muchas preocupaciones acerca de los respiradores, porque había una restricción de la oferta mundial, pero el desenlace de esto fue en 5 meses se lograron duplicar las UCIs. Y esto creo que sí es un gran logro del país. Otros países de la región, incluso con PIB per cápita más altos, no lo han logrado. Y yo creo que esa es una de estas cosas del sistema de salud que ha sido positiva, y es cómo el sistema de salud estaba listo para poder duplicar las UCIs y mantener un buen nivel de cuidado, digamos, a ese nivel. Similar con las pruebas. En el país hacían, si no estoy mal, menos de 800 PCRs al día.
a pasar a 30, 40 mil PCRs al día. Esto es un gran logro gracias al trabajo del INS y los laboratorios de salud pública locales. La información pública. Muchos colegas que trabajan en países latinoamericanos no han logrado tener información pública acerca de casos, pruebas, como nosotros sí los tenemos. Nosotros podemos bajarlo de internet, casos detectados hasta el día de ayer. Ese tipo de información ha facilitado que otras personas, otros grupos de la sociedad civil puedan hacer análisis de datos y llevar a, digamos, asesorar a los gobiernos locales y nacionales a cómo lidiar con esta pandemia. Eso no lo estamos viendo en otros países. Yo creo que uno no puede subestimar el gran esfuerzo que hizo el país generando subsidios para 2.5 millones de personas que no están en las bases de datos por medio del programa Ingreso Solidario y todos los otros programas de los gobiernos locales. Creo que eso es fundamental y realmente creo que no hemos dimensionado el gran esfuerzo que esto requiere. Y yo creo que el nombramiento, y lo tengo que decir así, el nombramiento del ministro de Salud y la ratificación de la posición de la directora del INS han sido un aspecto fundamental para poder manejar esta pandemia de la forma como lo hemos manejado. Es decir, están en el puesto 28 en muertos por millón de habitantes y están en el 29 de la población. Hay cosas negativas, una de esas ya las mencioné, son los cierres. Otras, creo, son las condiciones estructurales que teníamos. Aquí nos están viendo muchos directores de aseguradoras y realmente a las aseguradoras les ha tocado un poco suplir las deficiencias que tenían las entidades locales de salud y las secretarías de salud, por ejemplo, en el tema de rastreo. Eso, por supuesto, y podemos hablar más de eso después, pero por supuesto no es ideal, pero realmente yo sí creo que las aseguradoras tienen en este momento una gran misión pública en el país, que es tratar de facilitar este trabajo de rastreo, porque realmente no teníamos la capacidad en las entidades territoriales, y ese es un problema crónico del país, para poder hacer acciones de salud pública, digamos, adecuadas. Yo he visto que la articulación de los gobiernos locales con el nacional no es la mejor. Realmente hemos visto que esto no ha facilitado la pandemia. Ha sido un problema en España, ha sido un problema en México, ha sido un problema en Brasil, ha sido un problema en Estados Unidos. La falta de articulación entre los gobiernos locales y nacionales no le hace bien a nadie, y a mí sí me preocupa mucho esa pugna que se ve, que a veces se interpreta como política, de alguna manera que politiza el debate, en vez de todos irnos y dirigirnos hacia el mismo punto, que es tratar de minimizar las muertes por la pandemia. Y finalmente yo creo que el rol de MinCiencias ha sido pobre. Yo reconozco que la inversión que tiene el país en ciencia es poco, digamos, tradicionalmente, pero yo sí hubiese esperado un rol de MinCiencias mucho más fuerte en tratar de catapultar nuevos sistemas de diagnóstico rápidamente y no dejar toda esa carga al INS en los laboratorios locales. Por otro lado, nuevos sistemas de atención temprana, por ejemplo, de pacientes, sistemas informáticos o incluso tratamientos. MinCiencias hizo una convocatoria que realmente de esa no sabemos mucho en este momento, y yo creo que ahí sí falta un poco más de un trabajo más activo y un rol más activo de MinCiencias. Eso es como una revisión rápida, creo, doctor Morales, sobre cómo veo esto. No sé usted cómo lo ve. Pues no, yo aquí como todos estoy aprendiendo de usted y tomando nota, más adelante podemos hablar, si hay tiempo y si la dinámica de la conversación lo permite, de este cruce entre lo que se espera de las autoridades nacionales y locales cuando hay una crisis de salud pública y lo que se espera en un país o en un sistema de salud como el colombiano de los actores privados ante un desafío de salud pública. Y pues usted lo sabe y todos los que nos oyen lo sabemos, en los primeros meses de la pandemia eso fue una gran discusión, hasta dónde llegaba el aseguramiento individual, hasta dónde llegaba las autoridades de salud pública, y será bueno que volvamos sobre ese tema en unos minutos. Pero antes quisiera tocar algunos temas puntuales que sé que usted ha estado mirando, unos con mayor profundidad que otros, pero todos dentro de su ejercicio de análisis.
Le quiero contar a los que nos acompañan que en la reunión preparatoria de esta conversación, pues hicimos un inventario como de todos los temas que teníamos en la cabeza y decidimos descartar algunos y concentrarnos en otros. Pero como esto es tan dinámico, algunos de los que descartamos han vuelto a aparecer hoy sobre la mesa de una manera fuerte, digamos, con energía. Y uno de esos temas, aunque suena muy puntual, yo creo que nos permite hacer una rápida reflexión sobre temas gruesos, que es el tema de las mascarillas, de los tapabocas. El tema de los tapabocas está asociado con varias cosas. Primero, con ese cruce entre comportamiento individual y ciencia. Recuerden ustedes que hace unos meses, cuando empezó la pandemia, la misma OMS, el mensaje que transmitía era no tapabocas o no estamos seguros de si los tapabocas sí o no, y hubo una gran crítica a la OMS por la demora en definir una política al respecto. Los países fueron gradualmente montándose en el tema de la obligatoriedad del tapabocas. Sigue habiendo, espero que ahora con el cambio de gobierno menos, pero todavía sigue siendo significativo el peso que en Estados Unidos tuvo, digamos, la ideología y la discusión política sobre si sí usar o no usar tapabocas. Pero el hecho es que en esa accidentada historia hemos llegado al día de hoy, donde, por un lado, en Estados Unidos se está empezando a debatir, y es la noticia de hoy en CNN, por ejemplo, sí hacer obligatorio el uso de un cierto tipo de tapabocas, que es el N95. La noticia de 10 minutos antes de que empezara esta charla es que todavía no están ahí, todavía no creen que llegará ahí, pero en todo caso sí, y esto es novedoso. La recomendación es no usar tapabocas de tela, CDC. Y en la parroquia, es decir, en Bogotá, el secretario de Salud nos sorprende anoche, pues no lo digo peyorativamente, como una novedad, ¿no? Con la recomendación de que nos tratemos de usar tapabocas quirúrgicos, que según he aprendido son esticos, o N95, y en todo caso no de tela. Pero más allá del tema científico, aunque si usted tiene algo que decir sobre el tema puramente científico, bienvenida a la reflexión, quisiera ver sus reflexiones sobre cómo es que ha sido en Colombia este tema de información pública, ciencia, comportamiento ciudadano, en fin, ¿qué le dice qué le dice su cabecita esta mañana tan movida en ese tema? Pues, digamos, si uno mira un poco la historia del tapabocas en esta pandemia, realmente cuando empezó la pandemia teníamos poca evidencia de que, por ejemplo, virus como la influenza, fuera de contextos hospitalarios, digamos que esa transmisión se podía prevenir en un contexto que no fuese hospitalario con el uso de tapabocas. Y había una gran preocupación por cuenta de la cadena de producción. La gran mayoría de los tapabocas en el mundo se producen en China, y China no estaba exportando los tapabocas necesarios. Estados Unidos tuvo una crisis seria de equipo de protección personal. Aquí en el país, si no estoy mal, esa fue la primera tarea de la gerencia del COVID, encargarse de de asegurar el suministro de equipo de protección personal, entre ellos los tapabocas de algodón. Entonces, realmente, digamos, empezamos ahí, empezamos diciendo, bueno, realmente no tenemos evidencia, tenemos pocos tapabocas, no lo recomendemos por ahora. Después empezó a llegar evidencia de que los tapabocas efectivamente podían reducir la transmisión. Hay digamos, este caso famoso de los dos peluqueros que tenían COVID en Nueva York y a sus 130, si no estoy mal, clientes no les transmitieron el COVID, ¿no? Entonces, digamos, uno empieza a ver más y más evidencia del uso de tapabocas y entonces empiezan a haber recomendaciones acerca del uso de tapabocas. Bueno, realmente, ¿cuál tipo de tapabocas? Entonces, luego hay estudios, digamos, que hace gente que sabe mecánica de fluidos y todas estas cosas, y encuentran que los tapabocas de algodón absorben rápidamente las gotas y, por tanto, reducen la transmisión de gotas, donde se supone que está el virus, que tiene transmisión, ya sabemos, tanto por aerosol como por gotas gruesas. Y entonces ya ahora estamos en este punto donde encontramos nuevas variantes. Entonces, teniendo nuevas variantes,
que sabemos por datos del Reino Unido, y esto lo sabemos hasta una publicación de Public Health England hace 2 semanas, que la variante británica sí se transmite más en toda la población, no más en niños, sino en toda la población. Tenemos dudas acerca de las otras variantes, realmente no tenemos todavía confirmación sobre la de Brasil, por ejemplo, es algo que suponemos, pero realmente no sabemos. Entonces, algunos países, es el ejemplo Alemania, empiezan a decir, bueno, de pronto sí deberíamos considerar usar respiradores de alta eficiencia, o sea, las máscaras N95 en el espacio público, particularmente en el metro, por ejemplo. Y entonces ahí es donde empieza, creo, esta discusión de nuevo acerca de qué máscaras utilizar. ¿Cómo esto se refleja en la ciudadanía? La ciudadanía que, con toda la razón, trabajan en otras cosas y no trabajan en este tema, ellos lo que ven es una OMS, un Ministerio de Salud, una Secretaría de Salud que primero dice una cosa y después hace otra, primero dice una cosa, después les dice otra, y esa aparente indecisión yo sí creo que hace mucho daño, ¿no? Yo creo que ha faltado en ese sentido, tanto del nivel nacional como del local, de los locales, quizás más tiempo para explicar las sutilezas acerca de esto. Y quizás un trabajo de comunicación más fuerte, o sea, realmente sí nos ha faltado un poco para que la gente entienda por qué es que primero decimos una cosa y después terminamos diciendo otra. Creo que ahí está la complejidad de esto, y esto está pasando con vacunas, y esto pasó con los respiradores, ha pasado con los cierres, como ustedes han escuchado, creo que va a pasar una y otra vez, digamos, durante todo el curso de esta pandemia, porque esa es la realidad de cómo se hace ciencia y se descubren cosas en medio de una emergencia, ¿no? Claro que sí, señor. Muy interesante esta aproximación y creo que esta reflexión de tipo general va a ser recurrente en los otros temas que vamos a tocar. Quisiera, doctor Vecino, que nos extendiéramos con un poquito más de detalle y con más lupa en un tema que sabemos que usted ha explorado con particular atención, que es el tema del rastreo de contactos. Si no estoy mal, en octubre del año pasado, usted y otros colegas, voy a mencionarlos con nombre propio porque incluso son amigos también, o amigas más exactamente de esta casa, Juliana Villanueva, Silvana Zapata, Zulma Cucunúa, publicaron un estudio, lo que en la jerga académica se llama un preprint, sobre específicamente el impacto del rastreo de contactos en la mortalidad. Y por razones que usted explicará enseguida, ese estudio es un poco un hito o abrió un camino porque es el primer estudio en su género con la metodología que se utilizó es el primero y dio lugar a unos hallazgos y a unas conclusiones. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco, doctor Vecino, de la importancia de ese estudio, la razón por la cual es un hito y sobre todo las conclusiones que de él se derivaron y por lo tanto, si es el caso, eventualmente, ¿qué recomendaciones de política pública se derivan de esos hallazgos? Muchas gracias. Claro que sí, doctor Morales. Pues este estudio lo hicimos porque había lo que se llama una brecha en la evidencia acerca de la efectividad del rastreo de contactos, pero particularmente su impacto en la mortalidad. Realmente no hay muchos estudios del impacto del rastreo de contactos en la mortalidad para otras enfermedades. Y en COVID, en este año, se han desarrollado algunos que son básicamente modelos. El mérito de este estudio era utilizar datos empíricos, que son los del Instituto Nacional de Salud que acabo de mencionar, que muestran que, y digamos a través de un modelo econométrico que tiene sus chequeos de robustez, los economistas en la audiencia, pues, por supuesto, se pueden referir a él como una evaluación de impacto. Lo que esto hace es determinar el impacto que tiene una cifra particular que es un indicador de rastreo, que es el porcentaje de casos relacionados sobre el número de casos totales. Es decir, cuántas personas fueron identificadas cuántos casos fueron identificados a través de rastreo. En el país, hacia abril, teníamos grandes diferencias. Bogotá estaba alrededor del 10%, Medellín estaba alrededor del 62%. Todos aquí recordarán cómo Medellín, el primer semestre y quizás hasta septiembre,
realmente le fue muy bien en la pandemia. Antioquia en general como departamento también. Y esto, digamos, uno sí puede identificar una gran relación existente entre el rastreo y su impacto en la mortalidad entre 21 y 56 días después. Entonces, básicamente lo que esto muestra es que un incremento de 10% en ese indicador clave, que es el porcentaje de relacionados, se refleja en una reducción, y eso dependiendo del modelo, entre 0.8 y 3.4% de la mortalidad entre 3 y 8 semanas posterior. Lo cual, digamos, muestra un impacto importante que incluso podría equipararse a otras medidas no farmacológicas como son los cierres locales y otras medidas que seguimos haciendo, pero que no tienen evidencia, como los cierres al comercio. Entonces yo creo que esto es importante porque nos muestra de alguna manera el camino a seguir. Y es por eso que hicimos este trabajo, que ahorita está en revisión en una revista indexada y está publicado como preprint. No sé, doctor Morales, si quiere porque a mí me gustaría también hablar un poco, digamos, de cómo le ha ido el monitoreo y el rastreo de contactos en el país. No sé si ese es un tema que usted quiere explorar. Por supuesto, sin más preámbulos, entremos en él. Es del mayor interés. Pues fíjese que el país, entre esos aspectos de datos públicos que tiene datos públicos sobre el monitoreo y rastreo de contactos. Y el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo muy juicioso tratando de incluso identificar el trabajo entidad territorial por entidad territorial y EAPB por EAPB. Si ustedes miran la plataforma, digamos que hay dos temas diferentes. Uno es el monitoreo de casos y otro es el rastreo de contactos. ¿Qué también estamos monitoreando casos confirmados o sospechosos y qué también estamos rastreando los contactos? En el caso del monitoreo, a las CAPBs les va muy bien. Y cuando estábamos hablando de esto en algún momento con el doctor Morales, yo tengo esta cita de él. Eso es lo que las aseguradoras saben hacer. Y yo estoy de acuerdo con eso. Han hecho un muy buen trabajo en monitoreo. En la plataforma de PRAS uno ve que de los casos confirmados, 87% tienen monitoreo casi por todas las aseguradoras, lo cual es muy bueno. De los sospechosos, 80%, un poco más bajo, lo cual es comprensible. Y cuando esa tarea se les da a las entidades territoriales, el seguimiento baja a 16%. Realmente es muy bajo. Y creo que esto muestra cómo en el país teníamos una muy baja capacidad en las entidades territoriales y una muy alta capacidad para hacer ese trabajo por parte de las aseguradoras, lo cual pues creo que se refleja en la decisión del Ministerio de Salud de encargar la otra fase del trabajo a las EPS, que es el rastreo de contactos. En el rastreo de contactos lo que vimos es que en promedio por cada caso, ese es otro indicador, yo ahorita mencioné para el paper de relacionados, pero hay otro indicador que es el número de contactos por caso, y a mí me gustaría ser más específico en ese indicador, y es el número de casos no convivientes, número de contactos no convivientes por caso, porque una cosa es tener una familia de 5 y contar a los 5 dentro del hogar como contactos, y otra cosa muy diferente es ir a buscar con quién tuve yo contacto estrecho en los últimos 7 a 14 días y a cuántas de esas personas infecté. Entonces, vimos que hacia la semana epidemiológica 17 y 20, cuando las cosas todavía estaban bien, teníamos más o menos 2.5 contactos por caso. Cuando las cosas se pusieron mal hacia julio y agosto en el país, bajaron a 1.52 por caso. Después tuvimos 3 meses en los que nos fue muy bien, entre septiembre y noviembre, finales de noviembre, nos fue bastante bien en general. Tuvimos, digamos, relativamente con respecto a otros momentos de la pandemia, tuvimos una meseta de casos. Las muertes estaban entre 150 y 200 oscilando, no eran las más de 300 que se ven ahora. Y vimos que el número de contactos por caso subió a 2. Y otra vez ahorita en enero estamos volviendo a bajar a 1.5. Entonces, ahí se ve un problema claro, y es que el resto de contactos es muy sensible al número de casos. Esto ha sido escrito antes en modelos. Hay un artículo en Lancet que muestra, por ejemplo, justamente ese efecto. Y realmente pues nos muestra, digamos, la dificultad que ha habido en tratar de ampliar la capacidad de rastreo
digamos, desde ese 1.5 hacia los 5 o 10 que uno quisiera tener por caso confirmado. Entonces, yo lo que veo en el rastreo es que el país, con todas las dificultades, se ha puesto en la tarea, ha creado una plataforma de información, ha creado unos protocolos, ha tratado de traer a las entidades territoriales y a las aseguradoras para que empiecen a trabajar en rastreo, pero sí siento que nos falta como la última milla, ¿no? La ejecución final de este trabajo, que es tan importante porque para reducir todos los costos y todas las consecuencias en salud futuras, y estoy hablando de 3 a 8 semanas o incluso más en términos de transmisión, es muy, muy importante empezar a hacer el rastreo bien. Entonces, digamos que eso, yo lo que veo es que ha sido difícil. Corea del Sur, que les ha ido también, Corea del Sur, que de hecho no hicieron cierres, les fue también muy difícil hacer rastreo cuando tuvieron el MERS en el 2015. Fue bien complicado para ellos hacerlo. Les costó muchísimo trabajo. Lo que pasa es que el MERS de alguna manera se autolimitó. Pero en la siguiente pandemia, que es esta, ya estaban preparados. Y ellos no necesitaron hacer cierres, pudieron mantener más o menos su actividad. Y digamos, creo que eso sí muestra el gran rol social que tiene rastreo para mantener no solo, digamos, la salud de los habitantes, sino también la economía del país. Entonces, pues bueno, es un poco, digamos, como lo que hemos visto en monitoreo y rastreo, que me parece bien, bien importante, un poco porque nos están viendo personas que trabajan en las aseguradoras, tratar de pensar un poco cómo se pueden mejorar ese trabajo de rastreo entre las instituciones. Y yo entiendo que hay una barrera grande y es la segmentación, ¿no? Entonces, uno no se mete solamente uno no se involucra solamente con contactos de su propia EPS, uno se involucra con contactos de otra EPS y ahí existe, digamos, una fricción que creo que sí es muy importante y tal vez de estas aseguradoras que son las líderes del país, sería bueno escuchar cómo tratar de mejorar y reducir esas fricciones. Doctor Vecino, solo para hurgar un poco más en este tema que ustedes han mirado, usted y sus colegas han mirado con tanto detenimiento, ¿por qué no le explica a los no iniciados, entre los que claramente me incluyo, por qué hay esa relación entre el número de casos y el nivel de rastreo de contactos o la tasa de rastreo de contactos, que hace que entre más casos haya un impacto sobre el rastreo de contactos? Si se puede elaborar una teoría ahí solo para nuestra cultura general. Claro, lo que pasa es que el rastreo de contactos es profundamente intensivo en trabajo. El rastreo de contactos, para ser hecho bien, requiere que se contacten mínimo 5, pero hasta 10 y 20 contactos por caso confirmado, ¿cierto? Para contactar esos casos se requiere, primero, que el caso sea confirmado, porque hacerlo con casos sospechosos, aunque uno quisiese que fuese así, y en algunos países se hace, es difícil porque hay muchos sospechosos en el país. Esta identificación se tiene que hacer dentro de 72 horas. Dentro de 72 horas del inicio de síntomas, la persona tiene que llamar a la aseguradora tiene que hacer la prueba, tener la confirmación de la prueba, tomar sus contactos y contactar a todos los contactos, ¿no? Es un trabajo enorme que requiere muchísimas personas. Entonces, digamos que es muy intensivo en trabajo y eso lo hace muy difícil. Con capacidades fijas de personal, cuando se incrementan los casos, es más difícil que cada una de estas partes, la de pruebas, la de identificación de casos, cuando la persona llama a la EPS, y la de rastreo de contactos, digamos, tengan un trabajo articulado y eficiente. Es muy difícil. Además de eso, creo que hay otros aspectos que son importantes. Uno de ellos es, digamos, las plataformas de información. Esto, pues, toma tiempo crearlo, toma tiempo capacitar a las personas para que lo sepan utilizar, y eso, digamos, sí es un reto también importante en todos los países del mundo. Un aspecto bien importante es la confianza, ¿no? Entonces, en países que tienen una muy buena confianza, uno no puede, digamos, trazar causalidades acá, pero fíjese que el rastreo de contactos, países cercanos como Uruguay, como Costa Rica, que son países pequeños, pero lo han hecho bien porque tienen tienen autoridades locales mucho más cercanas y la gente confía en ellas, ¿no? Digamos, en un país más grande como Colombia y donde nosotros sí tenemos una desconfianza
creo yo, más grande que el promedio, aunque no puedo testearlo empíricamente, es difícil, digamos, que esa confianza se dé. Entonces, de alguna manera hay una serie de dificultades. Yo no sé si reportar o no reportar a mi amigo, a mi tío, tía, que estuvo en contacto conmigo, no sé qué va a pasar. ¿Qué pasa si le doy el teléfono a alguien que no es de la EPS, sino que es otra persona y me está engañando, ¿no? Entonces, creo que unos temas de confianza importantes. La fragmentación creo que es un aspecto relevante acá. En el caso de Nueva York, por ejemplo, cuando estaban haciendo rastreo, habían personas que no estaban siendo contactadas, habían personas que estaban siendo contactadas por el Estado de Nueva York, por la Ciudad de Nueva York y además por sus aseguradores. Entonces creo que esa fragmentación es difícil y creo que todo apunta a que es importante tener un sistema consolidado de información, que creo que es un poco, digamos, lo que el Ministerio de Salud ha tratado de hacer con Secovid por un lado y por otro lado con el centro de contactos, pero este es un trabajo que va a tomar tiempo, es parte de la naturaleza institucional de estos problemas. Y finalmente yo creo que hay un agotamiento por parte de los tomadores de decisiones. Para mí es muy desafortunado que no veo tomar decisiones locales tomándose bien en serio el rastreo, abanderando el tema del rastreo y digamos, tratando de llevar el tema del rastreo desde las secretarías de salud adelante. Yo veo que este es un instrumento más que utilizan y está muy bien, pero realmente en medio de la emergencia, supongo que es una situación muy complicada para ellos y ellas, que no han realmente como tomado el tema del rastreo como la punta de lanza del manejo de la epidemia. El rastreo no va a evitar los cierres, el rastreo no va a evitar las muertes, pero sí va a reducirlas. Ya tenemos evidencia empírica de eso, y va a minimizar los cierres, tanto que un país del mismo tamaño que Colombia como Corea del Sur, ha logrado estar sin hacer cierres, sin cerrar colegios, que es tan importante, gracias a un sistema de rastreo, digamos, que ya estaba creado desde antes por cuenta, digamos, de la epidemia de MERS. Para ilustrar con un dato anecdótico ese último punto, diré lo siguiente. Digamos, si yo fuera a ponerle hasta dónde vamos, a ponerle un titular a esta conversación periodístico en otra reseña de lo que hemos conversado, uno diría que esto es un llamado a volver a poner en el centro de la acción y de la actividad el tema del rastreo de contactos, de nuevo, mientras llega la vacuna. Y tomo ese, como dirían los americanos, ese take away. Pero para ilustrar el punto con una anécdota, hasta principios de diciembre y liderados por el señor viceministro Moscoso, que en general yo creo que ha sido uno de los grandes líderes de este tema, teníamos una reunión semanal con las aseguradoras y el ministerio para mirar cómo nos estaba yendo en el tema de rastreo de contactos. El dato anecdótico que confirma un poco esto que usted llama el agotamiento, es que no hemos vuelto a ser convocados para mirar ese punto. Punto donde, debo decirlo con toda franqueza, nos jalaban las orejas. Porque a diferencia del monitoreo, donde usted mismo lo ha señalado, lo estamos haciendo bien, y de nuevo, el rastreo de contactos, que era una cosa que las aseguradoras, ahora hablo con la camiseta del presidente de ASEMI, no solíamos hacer, no sabíamos hacer, pues hemos aprendido. Y sí, hemos estado lejos de la meta que nos trazó el propio instituto, pero también íbamos hasta hace poco en una curva ascendente, acercándonos lentamente hacia allá. Entonces, simplemente creo que los hechos demuestran que su percepción intuitiva de que hay un agotamiento es totalmente cierta. Tenemos que respirar profundo y volver a poner el tema en el centro del debate. Doctor Vecino, voy a hacerle un par de preguntas adicionales, a ver si dejamos los últimos 10 minutos para preguntas del público, si las hay. Y una es esta. Usted, su hoja de vida lo demuestra, sus publicaciones lo demuestran, su actividad académica es una confirmación diaria. Ha dedicado buena parte de sus energías y su vida a estudiar los sistemas de salud. Entonces, la pregunta que le hago es si hay ya alguna reflexión, alguna conclusión, alguna línea de pensamiento en torno a qué tipos de sistema de salud parecen haber estado más capacitados para responder a esta catástrofe que otros. Si hay alguna correlación o causalidad, como dicen los economistas,
entre la arquitectura de los sistemas de salud y la respuesta a la pandemia? ¿O realmente eso depende, o realmente la variable arquitectura o diseño del sistema de salud? Y cuando digo arquitectura y diseño me refiero a grandes sistemas de salud centralizados tipo NHS, grandes sistemas públicos descentralizados tipo España, grandes sistemas públicos mixtos tipo Estados Unidos, grandes sistemas centralizados en la regulación, pero descentralizados a través de muchos nodos privados, como podría ser el caso colombiano. En fin, usted sabe mejor que yo cómo arquetipar o clasificar los sistemas de salud. Pero dentro de esa categorización, ¿hay alguna reflexión sobre quiénes reaccionan mejor que otros a la pandemia? Digamos, aquí la pregunta es sobre sistemas de salud y pandemia. No, yo creo que es una pregunta muy importante, doctor Morales, y creo que es una pregunta que también se ha politizado bastante. Yo creo que si uno mira, por supuesto eso es anecdótica, pero a nivel mundial, pero si uno mira un gran sistema como el NHS, que muchos consideran el mejor sistema de salud del mundo, no le ha ido bien con la pandemia. Si uno mira un sistema altamente descentralizado con privados, digamos, con unos bolsillos grandes de provisión pública, como es Medicaid, Medicare, como el estadounidense, pues tampoco le ha ido bien, ¿no? Entonces, yo la verdad, digamos, en los dos extremos uno no ve de alguna manera el manejo positivo, y en cambio sí ve el manejo positivo de la pandemia en países como Liberia, Vietnam, Corea del Sur, Uruguay, Costa Rica, aunque recientemente se les han incrementado los casos porque llega un punto en el que es difícil digamos, de controlar, Japón, y todos estos tienen sistemas de salud muy diversos. Entonces realmente es muy difícil decir que hay un sistema de salud que ha sido mejor en manejar la epidemia. Yo diría que hay 3 puntos importantes que quizás son características de los sistemas de salud que pueden estar en unos y en otros, y no en otros, y realmente son de alguna manera no relacionados o ortogonales a la estructura general del sistema de salud, digamos como la conocemos, particularmente en el aspecto de cuidado en salud. Y esto para decir, primero yo creo que el sistema de atención en salud del país hizo un buen trabajo. Si uno mira en el resto del país, del resto de la región, países que no tienen sistemas de atención como el colombiano, les ha ido peor. Por ejemplo, en provisión de UCI, estoy hablando de países como Perú, que tienen un GDP per cápita más alto que Colombia. Países como Chile, también, que estuvieron saturados. Finalmente, Colombia, con todo, no ha estado saturada de UCI, ha tenido pequeños momentos de saturación al parecer, por ejemplo en Barranquilla al inicio, pero realmente no ha estado saturada en general, y creo que uno tiene también que reconocer estas cosas. Entonces, en el sistema de atención en salud, yo no tengo, digamos, queja. Yo creo que hay otro aspecto, y es, digamos, en el aspecto de prevención. Y en el aspecto de prevención hay, creo, 3 cosas importantes. Una es que hay una fragmentación grande, y esa fragmentación grande la vemos entre entidades territoriales, entre las entidades territoriales y el gobierno nacional, y también entre las aseguradoras. Y eso es lo que estamos hablando del sistema de información y de cómo hacer rastreo y cómo cooperar entre aseguradoras. Otro aspecto importante son las bajas capacidades locales de salud pública. En un capítulo del libro que escribimos para un libro que se llama Policy Analysis en Colombia, donde hablamos sobre cómo se había hecho el trabajo de análisis de política pública en salud en el país. Una de las cosas que encontramos bien interesante es que hacia el final del siglo pasado, con los condiciones de orden público que habían y con la crisis económica que hubo, en el momento en el cual se empezó, digamos, a hacer todos estos procesos de descentralización, y esto no solamente aplica a salud, también a educación, por ejemplo, rápidamente se asignaron las funciones de salud pública, no entidades territoriales de salud, no grupos de salud pública, sino, por ejemplo, hospitales, que no estaban en capacidad en el momento de hacer esas funciones, ¿no? Y realmente desde entonces y en estos 21 años, desde ese momento, no hemos visto un fortalecimiento real
de las capacidades y los recursos en salud pública en las diferentes entidades territoriales del país. Entonces llega la pandemia y nos encontramos que las secretarías de salud, por ejemplo, de la gobernación de Antioquia o de Medellín, más o menos pudieron lidiar bien con la epidemia porque tenían una buena capacidad, buenos sistemas de información, tenían buen personal. Otras secretarías de salud realmente les costó más trabajo, ¿no? Entonces yo creo que la clave ha estado ahí. Y si uno mira en el vecindario, uno ve cómo hay estados de Brasil que les ha ido mucho mejor que otros estados. Y esos estados tienen mejores sistemas de salud pública. Esto no tiene nada que ver con el sistema universal de salud que tiene Brasil, que es un sistema público, sino realmente tiene que ver con la respuesta local de los departamentos locales de salud. Eso lo hemos visto en cómo funcionan también ahorita no recuerdo el nombre, las misiones de salud que tiene Costa Rica para hacer prevención. Ellos normalmente hacen eso para hacer vigilancia de los pacientes con hipertensión, diabetes, hacer seguimiento de este tipo de condiciones, y ellos se encargaron inicialmente de hacer el rastreo. Y lo mismo vemos con Uruguay, que es un país pequeño. Entonces realmente uno sí ve la importancia del fortalecimiento de las capacidades locales en salud pública para batir la pandemia. Y países del occidente africano, estos son países que se acostumbraron y aprendieron a hacer rastreo de contactos. Uno es Uganda, por ejemplo, que realmente el ébola nunca llegó a ser, digamos, Uganda nunca llegó a tener muchos casos de ébola, pero sí se preparó muchísimo para hacer un apropiado rastreo de contactos. Liberia, que sí tuvo una crisis de ébola seria, también se preparó fuertemente para hacer rastreo de contactos comunitarios, esto particularmente en zonas, digamos, de baja densidad poblacional. Y ellos han logrado lidiar mucho mejor con el COVID que naciones con mucho más recursos, países de medianos, altos ingresos, como son casi todos los latinoamericanos. Entonces creo que hay dos cosas ahí: fragmentación, 1, 2, capacidades locales de salud, y 3, una discusión que yo creo que tenemos que tener a nivel global. Quienes trabajan aquí en sistemas de salud habrán escuchado mucho hablar de la cobertura universal en salud, ¿no? Cómo esta cobertura universal en salud es un propósito de los sistemas de salud a nivel global, y tratan de atender 3 diferentes ejes, pero nunca esta idea de la cobertura universal de salud trató a las epidemias, a las pandemias. Nunca realmente nos enfocamos en ellas. Entonces, hay otros aspectos importantes que no son solo, digamos, de capacidades locales, sino, por ejemplo, distribución, de vacunas, por supuesto, equipo de protección personal, de capacidades de producción local, que realmente nunca discutimos. Nos enfocamos mucho en la prevención de la enfermedad en los individuos, nos enfocamos mucho en curar a los individuos de sus dolencias, pero no nos enfocamos en todos los temas de cadena de producción, no nos enfocamos en tantos otros temas que son importantes, y ahora eso nos está pasando factura. En efecto, doctor Andrés, qué bonita reflexión, y traigo a colación que por allá a mediados del año hablábamos mucho de cuál debe ser el nuevo sistema de salud post-pandemia. Y una de las críticas que desde ASEMI y desde muchos sectores le han hecho al proyecto de reforma de la salud que está promoviendo el gobierno es que tiene cosas buenas, regulares, malas, pero claramente no es un proyecto que recoja las reflexiones que nos deja la pandemia. Entonces, y usted en su respuesta, y sobre todo en la parte final de la respuesta, apunta hacia dónde de pronto podría, si fuéramos a hacer una reforma al sistema, de pronto es allí donde caben muchos espacios de mejora, más que en temas de que si haya muchas aseguradoras, pocas aseguradoras. Eso es otro debate para otro momento. Muy bien, nos quedan, y vamos a ser muy puntuales con la hora de cierre, porque pues por respeto a nuestros oyentes y al tiempo del propio doctor Vecino, nos quedan poco menos de 4 minutos, y por supuesto, doctor Vecino, es inevitable tocar a título de despedida el tema de las vacunas, porque entre otras cosas, esta conversación inaugura un ciclo de conversaciones sobre las vacunas. Pero como lo dije al principio, la idea no era aterrizar en el tema de vacunas hablando de vacunas,
sino aterrizar el tema de vacunas hablando de todos los demás desafíos que no podemos desconocer para poder abordar el tema de vacunas. Entonces, pues la pregunta que voy a hacer es muy abierta. Quiero simplemente que nos compartas sus reflexiones generales sobre cómo está viendo el debate colombiano de vacunas, la preparación del sistema de vacunas. Quizás solo para provocar la reflexión, yo diría que en este debate de vacunas vuelven y se manifiestan todas las fortalezas y todas las debilidades que usted ha ido mencionando en este diálogo tan agradable, lo que tiene que ver con la fragmentación, con los roles, con la capacidad institucional, hasta dónde llega la entidad territorial, hasta dónde llega el aseguramiento, hasta dónde llegan los prestadores. Temas tan operativos y tan puntuales y tan mecánicos se vuelven un tremendo lío debido a la arquitectura de nuestro sistema. Por ejemplo, ¿quién debe agendar las citas? Solo para poner un ejemplo casi que de ingeniería industrial. De modo que, ¿cuál es su mirada al debate colombiano en tema de vacunas, doctor Andrés? No, pues, o sea, yo creo que el debate ha sido difícil y uno ve el debate difícil en todas partes del mundo. Realmente, de nuevo, todos los países están haciendo grandes críticas a los tomadores de decisiones, básicamente porque en todas partes hay retraso o hay problemas en la logística de las vacunas. Yo creo que el Ministerio de Salud ha hecho un buen trabajo en dos cosas. Una de ellas es tener un plan de priorización claro, detallado. Eso no se ha visto en todas partes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, eso también varía a través de los estados, a pesar de que el gobierno federal provee las vacunas a cada estado. Realmente no es tan claro, al menos lo era en el anterior gobierno en Estados Unidos. Vamos a ver si eso cambia. En Colombia sí hay, digamos, una directiva muy clara y muy precisa de quiénes entran, quiénes no entran, que está basada en la evidencia. Entonces, a mí me parece que el proceso de priorización es ideal como está. De hecho, yo no le tocaría un ápice a ese proceso de priorización. La otra parte es que yo siento que el debate ha sido muy fuerte hacia el gobierno y también los locales. Digamos, eso es natural por cuenta de las ansiedades que produce el tema de la vacunación, pero sí creo que es importante lo que hizo el gobierno y es primero prepararse logísticamente con los ultrarrefrigeradores, los sistemas de logística. Como usted dice, es un problema de ingeniería industrial y si uno tiene a alguien experto en logística digamos, encima de esto, va a terminar perdiendo las dosis como ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos les están dando dosis a los ancianatos y los ancianatos están quedando sin muchos de estas personas no quieren vacunarse y terminan quedándose con todas estas dosis y no saben qué hacer con ellas. Entonces, digamos, no podemos tolerar ese desperdicio. Yo creo que digamos una idea general de tener primero un sistema de distribución listo para después tener las vacunas, pues es ideal. Y otro aspecto es que, digamos, obviamente sin tener ningún conocimiento, porque creo que no lo tiene realmente nadie sobre el sistema, digamos, sobre los acuerdos que se han hecho sobre las vacunas, yo creo que hay que darle un poco de espacio al ministerio y esperar hasta febrero, ¿no? Para ver realmente, o sea, porque ellos dijeron febrero, esperemos a febrero y miremos realmente cómo empieza este sistema de distribución y realmente, digamos, cómo nos va con eso. Yo creo que empezar a traer dosis para tomarse la foto realmente no nos va, o sea, nos va a hacer sentir más tranquilos quizás, pero realmente no nos va a afectar, no nos va a reducir las restricciones, no nos va a mantener fuera del hospital. Entonces, yo creo que tiene que haber un debate más orientado y más racional, no hacia cuándo empezamos la vacuna, sino a cuándo es que vamos a tener al mínimo 70% de la población vacunada, ojalá, y cómo vamos a hacer para tratar de distribuir esas vacunas de la mejor forma posible. Yo veo mucho un debate de precios, que por supuesto es importante, y usualmente, digamos, en cualquier discusión lo es, pero yo creo que en este punto
no estamos no estamos en el punto en el cual deberíamos estar debatiendo precios en este momento. Creo que hay otras cosas más importantes para hacer. Para un futuro, para la futura pandemia, estoy de acuerdo con todas las personas que están hablando de precios en este momento. Tenemos que volver a replantear el sistema. Esto no puede volvernos a ocurrir. Pero en este momento de emergencia, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a distribuir las vacunas bien, darle espacio al ministerio para que en febrero, como prometieron, empiecen a distribuir las vacunas y más bien apuntarle no cuándo se vacuna la primera, cuándo está la primera foto, sino más bien cuándo vamos a tener suficiente población vacunada tal que el estrés en el sistema de salud se pueda reducir. Está en mute, sí. Doctor Morales. Doctor Vecino, 9 en punto flat. Muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad en el conocimiento, por su disposición. Hemos aprendido mucho en esta hora, con seguridad durante el año, y creo que muy pronto volveremos a hablar y le transmitiremos las inquietudes y las preguntas y los comentarios de las personas, muchas que hoy generosamente nos acompañaron. A todos ustedes, muchísimas gracias en este nuestro primer evento CEIFA del año. Carolina, adelante. Bueno, doctor Vecino y doctor Morales, muchísimas gracias. Y yo me voy a permitir hacerle una última pregunta al doctor Vecino que nos transmitieron en el chat interno, y es si el requisito de prueba PCR negativa realmente para ingresar al país realmente es una medida efectiva. A mí me parece que no. Yo creo que los costos de esa medida son altísimos. No solo, digamos, personas que quieren retornar al país, en el sector turismo, no en todos los países se está haciendo PCR, eso fue parte del problema, o no es fácil acceder a una PCR, o no están dentro de los 3 días de regla, y realmente yo no le veo personalmente una utilidad a hacer este tipo digamos, de condiciones cuando dentro del país tenemos tanta circulación comunitaria del virus. Realmente, o sea, eso tiene sentido en momentos de contención. Nueva Zelanda lo sigue haciendo, incluidos los 14 días. Está bien porque ellos todavía están en contención, Uruguay también. Pero países como Colombia, yo la verdad no le veo el beneficio, y creo que sí empeora otras condiciones, porque termina afectando, por ejemplo, el turismo, termina afectando la economía. Y si la gente no tiene recursos para vivir, especialmente personas que trabajan en el sector informal, eso termina, digamos, incrementando las interacciones e incrementando la transmisión interna. Entonces, como en todo, y esto es algo que siempre uno tiene que pensar, es cuáles son las consecuencias no intencionadas de las decisiones que uno toma. Y yo creo que aquí hay unas consecuencias intencionadas muy serias, que realmente no le veo mayor beneficio por fuera, digamos, de esa tranquilidad psicológica de que pues no están viniendo o variantes o casos, digamos, fuera del país. Una cosa para notar ahí es que la preocupación es que vengan casos, ni siquiera que haya transmisión dentro del avión, porque ya sabemos que los sistemas con máscaras y los sistemas de ventilación de los aviones son suficientemente buenos. Realmente la preocupación no es en el avión, sino la preocupación es que vengan casos. Y realmente, digamos, a las tasas que estamos teniendo casos en el día, o sea, es una gota en mitad del océano. Una cosa que quería decir, son 30 segundos. Es un llamado, doctor Morales, a todos y a todos sus afiliados dado que usted mencionó la reforma al sistema de salud, pensar cómo podemos distribuir mejor esta idea de la gestión del riesgo colectivo versus la individual. Yo creo que Colombia tiene un buen sistema de salud en general. Hemos hecho un gran esfuerzo en estos casi ya 30 años en desarrollarlo. Yo creo que las soluciones deben ser incrementales, pero sí tenemos que definir eso porque nos sigue persiguiendo este problema de las divisiones que existen entre la gestión de riesgo individual y la gestión de riesgo colectivo. Y por último, a todos los aseguradores, un llamado a empezar a pensar en el rastreo. Sin rastreo no vamos a parar esta epidemia, al menos hasta que haya 70% de vacunación o de personas infectadas. Y sin rastreo no vamos a lograr reactivar la economía y volver a la vida como la conocíamos. Perfecto, doctor Vecino, muchísimas gracias por esas conclusiones y esas últimas reflexiones. Yo creo que
nos ayudan a visibilizar un poco más hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos que seguimos realizando y siguen realizando pues desde todos los actores de nuestro sistema de salud y desde los otros sectores que también están involucrados en la contención y en el manejo de esta pandemia que infortunadamente nos sigue acompañando durante este año. A ustedes dos, muchísimas gracias por tan interesante conversación. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, recuerden que esta grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube ASEMI Colombia y tenemos preparados ya unas sesiones donde vamos a abordar un poco más todo el tema de vacunación y temas de pronto un poco más operativos que les sirven a todos, tanto a los prestadores como a los aseguradores y también a los entes territoriales, en tomar decisiones en cómo hacer mejor las cosas, cómo llevar estas vacunas a la población que más lo necesita de una manera mucho más rápida y mucho más segura y efectiva. Y pues espero que nos acompañen en estas próximas sesiones. Les deseo un feliz resto de día y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.